Buenos días, siendo las 9:45 de la mañana del día de hoy, 4 de marzo del año 2014. Perdón, 8:45, se inicia la audiencia de lectura de fallo, que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión de primera instancia, en contra de los acusados Gustavo Adolfo Guevara, Javier Cadena Zapata, por la conducta punible de extorsión y otros. Preside el Tribunal Superior de Ibagué, Distrito Judicial, Sala de Decisión Penal, honorable magistrada, la doctora María Mercedes Mejía Botero. De pie, por favor. Buenos días, se sientan por favor. Damos curso a la audiencia programada para la mañana de hoy a efecto de dar a conocer la decisión adoptada por la Sala conforme al recurso de apelación interpuesto por Javier Jaramillo Gaviria, procesado contra la sentencia del 28 de septiembre de 2012, mediante la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta ciudad lo condenó como responsable de las conductas punibles de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado y extorsión agravada, tentada. Para efectos del registro se identifican por favor las partes e intervinientes aquí presentes, partes por la Fiscalía. ¿Quién se encuentra? Por la Fiscalía, honorable magistrado, no asistió la fiscal. Perdón, caso representa en este momento… Señor representante de víctimas, mi nombre es Juan José Mesa Puentes, identificado con cédula de la ciudadanía, número 93-327-042 de Ibagué, con tarjeta profesional número 133-147 del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias, señor defensor. Gracias, honorable magistrada. Por la defensa está el defensor público Guillermo León Corrales Ramírez, escrito de la Defensoría del Pueblo Regional Tolima, quien se identifica con la cédula 2356308 Ortega, tarjeta profesional 34929 del Consejo Superior de la Judicatura. Notificaciones y comunicaciones, La Manzana 10 Caja 7, Varsovia 1, teléfono 311-823-1987. Los acusados se identifican, por favor. Buenos días, mi nombre es Javier Jaramillo Gaviria, mi número de cédula es 18-187-360. Buenos días, mi nombre es Gustavo Adolfo Guevara Zapata, con el número de cédula 1-123-204-24. Muchas gracias. En gracia de hacer más breve la audiencia, le consulto al representante de víctima y al señor defensor si consideran que podamos leer directamente las consideraciones de la Sala. El representante de víctimas. Sin objeción alguna, señora juez. Señor defensor. La defensa está de acuerdo, señora juez. Procedemos entonces a dar a conocer las consideraciones de la Sala. En el presente caso, contrario a lo expresado por el impugnante, se encuentra con suficiente material de prueba para concluir que el medio usado por los procesados para doblegar la voluntad de la víctima y obtener el pago de la deuda a cargo del denunciante fue el uso de las armas acompañado de la amenaza de causarle daño, incluso la muerte. Veamos. En efecto, desde el momento en que Diego Cubillos Arango comunicó a las autoridades los hechos de los que estaba siendo víctima, indicó que el 19 de agosto de 2011 en el municipio de Ataco fue abordado por 3 sujetos que, prevalidos de armas, le exigieron cancelar las deudas que había contraído en el municipio de Puerto Asís, le exhibieron fotocopia de varios títulos valores firmados por él y le indicaron, abro comillas, que de ahí se iban con plata o que lo mataban o lo tiraban al río, que ellos tenían permiso para estar ahí y que si lo llevaban ni la policía ni nadie los iba a parar en el camino porque ya tenían todo cuadrado, cierro comillas. Puede consultarse el informe ejecutivo PFJ del 26 de agosto de 2011, visible a folio 4 de la carpeta de evidencias. Corresponde a la evidencia número 1, que fue incorporada al juicio oral por el investigador del Grupo Gaula, Leonardo León Palomino. La anterior expresión fue sostenida o reiterada por la víctima al rendir testimonio en el juicio oral, donde aseguró que el 19 de agosto de 2011, cuando se desempeñaba como comisario de familia y coordinador de la Casa de Justicia de Ataco y se dirigía a su oficina, vio al lado de una vitara blanca a 3 hombres, uno de los cuales le preguntó si él era Diego Felipe Cubillos Arango y si los podía atender, a lo que respondió que sí. Indica que ingresaban a su oficina, que uno de ellos se sentó en una silla mientras los otros 2 permanecieron de pie, que uno de ellos le pasó un sobre de Manila y le dijo, abro comillas, dos puntos, abro comillas.
Es para aclarar este asunto y para que arreglemos este asunto. Yo abrí el sobre de Manila. En el sobre de Manila había copias simples de unos títulos valores, había copias simples de unos recibos de supergiros en los cuales se habían enviado unos giros. Cuando los vi reconocí automáticamente mi firma, quedé bastante nervioso, les dije que quiénes eran ellos. Cuando yo les hice esa pregunta, los tres automáticamente se fundaron armas de fuego. Me dijeron que ellos habían sido enviados desde el Putumayo, que yo en el Putumayo había robado y estafado a mucha gente, que ellos me venían a cobrar esa plata, que yo era abogado y que yo esa plata la tenía que tener en algún lado escondido, que ellos ya habían investigado a mi familia, que sabían que mi madre contaba con un automotor y que yo contaba con un carro y que yo toda esa plata la tenía que tener escondida en algún sitio y que lo tenía que tener en algún lado. Yo les dije que yo no tenía toda esa plata, que yo había sido víctima anteriormente de otro delito, que fruto de ese delito mi madre había tenido que vender todos los bienes inmuebles que tenía, que no tenía ningún tipo de dinero, que desconocía por qué me estaban haciendo ese tipo de cobro. La persona con la que estaba dialogando me señaló que él era el duro de Putumayo, que la gente que estaba allá quería mandar pistoleros para matarme, pero que él los tenía detenidos a todos, que él ya había hablado con la policía de Ataco y que si él quería en cualquier momento me llevaba y me botaba al río, me mataba o me secuestraba, pero que me iba a dar la oportunidad para que le hiciera los papeles del apartamento de mi mamá y que le compraba una moto FZ nueva del modelo antiguo para que la tuvieran los muchachos. Cierro comillas. Puede consultarse a partir del minuto 52:22 de la gestión del juicio oral del 29 de mayo de 2012, sesión de la tarde. Con sobrada razón el ACO le otorgó credibilidad a ese relato, pues nótese que la víctima hizo una descripción del sitio, de las personas que lo abordaron y la forma en que lo hicieron, aspectos que en últimas terminaban por ser corroborados por el procesado y impugnante Javier Jaramillo Gaviria, quien ofreció su testimonio en el que adujo que fue contratado en Puerto Asís por los señores Aidemarlene Arévalo Andrade y Segundo Teodoro Díaz Portilla con el fin de cobrarle un dinero a Diego Felipe Cubides Arango, que como soporte de esa deuda le fueron exhibidos por Arévalo Andrade y Díaz Portillo unas letras y unos giros, y que en contraprestación a ese acompañamiento recibiría un porcentaje de lo que lograra recuperar. Indicó que el 19 de agosto de 2011 se desplazó hasta el municipio de Ataco en compañía de quienes lo contrataron y abordaron a Cubillo Arango, quien se había comprometido con Marlene Arévalo a hacerle el traspaso de un apartamento de propiedad de su señora madre. Aseguró que Cubillo Arango se mostró nervioso, que sostuvieron un diálogo por espacio máximo de 10 minutos, que no hubo ninguna amenaza ni presión y que no esgrimieron ningún tipo de armas. Este relato coincide con el de Cubillo Arango en torno a las circunstancias de modo y lugar en que se produjo el encuentro en el municipio de Ataco, por lo que no le queda duda a la sala de que este realmente existió. Ahora bien, como era de esperarse, en lo que hay divergencias es en la existencia de las amenazas y la coacción a través del uso de armas, pues el procesado niega ese hecho. No obstante, no puede darse crédito a esa aseveración de Jaramillo Gaviria. Obsérvese que para infundir certeza a su dicho, la defensa solicitó se escuchara en declaración a quienes lo contrataron para que efectuara el cobro y supuestamente lo acompañaron, es decir, Aidemarlene Arévalo y Segundo Teodoro Díaz, quienes en el juicio oral aseguraron haber viajado hasta el municipio de Ataco junto con Javier Jaramillo Gaviria y Gustavo Adolfo Guevara, pues sentían temor por sus vidas. Respecto de lo ocurrido, la primera aseguró, abro comillas, decidimos viajar los cuatro hasta el municipio de Ataco y hablar con él para que nos haga la entrega y poder quedar yo con mi tranquilidad de las deudas que se estaban debiendo en Puerto Asís. Viajamos al 19 de agosto, estuvimos en Ataco y estuvimos en la oficina donde él en ese momento estaba empleado. En el momento que nosotros llegamos, las personas que nos representaban, que son el señor Gustavo Guevara y don Javier Jaramillo, entramos a la Casa de Justicia y ellos prosiguieron a hablar con el señor Diego. Él no sabemos si nos miró o no porque nos quedamos afuera en los cubículos. En el momento que nos observó, no sabemos, se asustó muchísimo, nos ignoró y se sintió temeroso porque él sabe que nos ha hecho mucho daño y el que la debe la teme. Entonces prosiguieron ellos a decirle que por favor, que ellos iban a recibir ese apartamento, lo trataron muy bien, nunca hubo ninguna falta de respeto por ninguna de las dos partes. Entonces él nos citó a Ibagué para que recibiéramos el apartamento que él nos había dicho para solventar las obligaciones. Puede consultarse en el registro en el minuto 25:42 de la sesión de audiencia pública celebrada el 31 de mayo de 2012.
Al minuto 27:38, la testigo aseguró que las personas que lo representaban entraron sin armas y no intimidaron a Diego Felipe Cubillos. Por su parte, segundo Teodoro Díaz Portillo declaró, abro comillas, nosotros simplemente dejamos que ellos hablaran allá y nosotros quedamos pendientes de lo que podía pasar muy cerca de ellos, escuchando lo que él les decía, que les iba a entregar un apartamento y que los citaba a una notaría para hacer la escritura de lo que él les iba a entregar. Cierro comillas, puede consultarse a la hora 01:37 minutos 13 segundos de grabación de la sesión de audiencia pública celebrada el 31 de mayo de 2012. Pese a ello, no es posible otorgar credibilidad a sus dichos si en cuenta se tiene que resultan abiertamente contrarios a lo que había asegurado con anterioridad. Veamos. Aide Marlene Arévalo presentó denuncia en contra de Diego Felipe Cubillos Arango en la que bajo la grada del juramento dijo lo siguiente, abro comillas, a principio del mes de agosto del presente año me enteré por medio de una de las víctimas de las estafas que el señor Diego Cubillos trabajaba en Ataco, Tolima. Nosotros, las víctimas, nos pusimos de acuerdo para que el señor Gustavo se trasladara hasta el Tolima y nos representara, ya que no podíamos ir hasta allá debido a la situación económica en la que nos encontrábamos. Le dimos copias de las letras de cambio de todas las personas para que nos representara ante Diego y les cancelara el dinero de las personas víctimas de estafas. El señor Gustavo viajó hasta Ataco, Tolima, donde Diego aceptó que él les debía la plata, que estaba dispuesto a pagarla, pero pactaron una fecha. Cuando el señor Gustavo y otro acompañante cumplieron la cita puesta en Ibagué, fueron capturados. Cierro comillas, puede consultarse la denuncia correspondiente a la evidencia número 8 y aparece a folio 69 a 71 de la carpeta de evidencias. En el mismo sentido aparece la entrevista que el 20 de octubre de 2011 ofreció segundo Teodoro Díaz Portilla, el investigador del Grupo Gábula de Puerto Asís, Edwin Andrés Beltrán Tibocha, que fue introducida al juicio oral y en la que aseguró, abro comillas, la señora Marlene me comentó que el señor Diego Felipe Cubillos la había llamado para decirle que para reintegrarle parte del dinero le iba a entregar un apartamento. Cuando ella me comenta eso, le manifesté que había que tener cuidado, de pronto vaya a hacer una mala jugada que le quisiera hacer a ella, pero fue así que de todas maneras, para que ella no fuera personalmente, ella nos presentó unos amigos para que fueran hasta el lugar donde la había notificado para que lo recibiera. Cierro comillas, puede consultarse la entrevista correspondiente a la evidencia número 9, aparece a folio 74 al 76 de la carpeta de evidencias. Indica lo anterior que Aide Marlene Arévalo y segundo Teodoro Díaz Portilla no se desplazaron hasta el municipio de Ataco el 19 de agosto de 2011 y en consecuencia no pueden dar fe de los términos en que se desarrolló el encuentro entre Felipe Cubillos Arango, Javier Jaramillo Gaviria y Gustavo Adolfo Guevara Zapata, lo que denota en las manifestaciones que hicieron al interior del juicio oral un claro interés en beneficiar a los procesados cuando aseguraron haber estado en el municipio de Ataco y ser testigos de los términos afables en que supuestamente se habría desarrollado el encuentro. Tampoco la señora Mireya Tovar, quien para la época se desempeñaba como secretaria del señor Diego Felipe Cubillos, podía dar fe de lo que ocurrió en esa reunión, pues según indicó en el juicio oral, ella no estaba ubicada frente a la puerta de entrada, razón por la que no recuerda haber visto ingresar a alguien o haber percibido algo sospechoso. En ese orden, para la sala es indiscutible que Aide Marlene Arévalo Andrade y segundo Teodoro Díaz Portilla no acompañaron a los aquí procesados el 19 de agosto, procesados el 19 de agosto de 2011. Obsérvese además que en el juicio oral aquellos aseguraron que la señora Mireya Tovar, a quienes manifestaron haber visto, era una mujer blanca, joven, sin que recordaran más datos, cuando por el contrario, a petición de la Fiscalía, el ACO dejó expresa constancia de tratarse dicha señora de una mujer morena, bien morena, según ella misma lo refirió, de clara ascendencia indígena, rasgo que no sería fácil de olvidar, razones que llevan a descartar en ese aspecto sus manifestaciones. Tampoco es cierto que las versiones de Diego Felipe Cubillos en torno a las clases de armas que fueron esgrimidas resulten contradictorias, pues tanto en la denuncia como en el juicio oral aseguró que se trató de pistolas. En la primera manifestó, abro comillas, estas personas le mostraron sus armas de fuego y le dijeron que venían a arreglar ese tema y en ese mismo instante sacaron los tres las armas, las cuales eran pistolas, cierro comillas. Sobre este punto en el juicio oral declaró, abro comillas, eran armas de fuego, eran pistolas, no sé el calibre, cierro comillas.
Cuando el defensor le solicitó explicara de dónde provenía su conocimiento en armas, explicó, abro comillas, soy abogado, en séptimo semestre nos dieron clase de medicina legal y vimos las diferencias de dichas armas como comisario de familia, hice operativos con la Policía de Infancia y Adolescencia de Ataco, los cuales siempre estaban armados. Cierro comillas, puede consultarse. Este registro a partir de las 01 horas 08 minutos 39 segundos de grabación de la audiencia de juicio oral del 29 de mayo de 2012. En consecuencia, ante el evidente cúmulo de contradicciones que se evidencian los testigos de la defensa, no puede menos que restárseles credibilidad cuando aseguran que acompañaron a los procesados a realizar el cobro de la deuda y, en cambio, otorgar plena eficacia a la versión de la víctima en torno a las circunstancias en que se ejerció dicho cobro, pues, como ya advertimos, encuentra respaldo en el restante material probatorio llegado al juicio oral. En este orden, no cabe duda a la Sala que para exigir el pago de una obligación dineraria, Javier Jaramillo Gaviria y Gustavo Adolfo Guevara exhibieron armas y lanzaron amenazas a Diego Felipe Cubides Arango, hechos que tenían la capacidad de viciar su consentimiento. Así lo concluyó el acto cuando, a más de exponer las razones por las que le mereció credibilidad el testimonio del ofendido y de los policiales que participaron en la captura de los procesados, tuvo en cuenta el registro de llamadas bidireccionales existentes entre los celulares a ellos incautados y el de la víctima, así como los indicios de presencia y huellas materiales, medios de convicción con los que se constata la veracidad de los hechos denunciados por Cubilles Arangos. Ahora bien, en lo que sí le asiste razón al impugnante es en que erró el acuo al considerar que la conducta de Javier Jaramillo Gaviria y Gustavo Adolfo Guevara Zapata se subsume en el tipo penal de extorsión, pues si, como lo dio por probado, el objetivo de la exigencia era para recuperar el dinero que debía Cubillos Arango, la conducta punible que se estructura no es otra que la de constreñimiento ilegal. Dijo así el acuo, abro comillas, Diego Felipe Cubilles Arango mencionó que efectivamente recibió una visita de 3 sujetos, entre ellos las 2 personas acusadas, a quienes reconoció en la audiencia en las instalaciones de la Casa de Justicia de Ataco, Tolima, específicamente en su oficina donde fungía como comisario de familia y coordinador de la Casa de Justicia de dicho municipio. Allí, en ese encuentro, le fue presentado copia simple de títulos valores de los cuales reconoció su firma y luego fue amedrentado con armas de fuego que habían venido del Putumayo y que venían a cobrar ese dinero. Cierro comillas, puede consultarse en el folio 167 de la carpeta del juicio. Aseguró, abro comillas, por su parte, aseguró el acuo, continúa el acuo diciendo, por su parte, las declaraciones ofrecidas por la defensa de los señores Aide Marlene Arévalo Andrade y segundo Teodoro Díaz Portilla revelaron que fueron ellos quienes buscaron a los 2 acusados a que los representaran ante el señor Diego Felipe Cubillos con el objetivo de recuperar el dinero que éste les adeudaba con base en unos títulos, valores, letras de cambio que poseían. A cambio de tal tarea, los acusados recibirían un porcentaje. Cierro comillas. Concluyó el acuo que la víctima, abro comillas, fue abordado por varios sujetos y que por vías ilícitas se les exigió el pago de ciertas acreencias civiles, cierro comillas. Puede consultarse folio 161 de la carpeta de juicio oral. Concluyó el acuo que la víctima fue abordada por varios sujetos y que por vías ilícitas se le exigió el pago de ciertas acreencias civiles, cierro comillas. Puede consultarse folio 161 de la carpeta de juicio oral. Visto lo anterior, queda claro que las amenazas infligidas a Cubillos Arango por parte de los acusados tuvo por finalidad obtener la cancelación de una obligación civil actualmente exigible, respaldada en unos títulos valores que le fueron presentados para su pago. En otras palabras, lo pretendido por los acusados no fue obtener un provecho ilícito, ingrediente subjetivo que diferencia la extorsión del constreñimiento ilegal.
Así lo consideró la Corte en un caso semejante al que nos ocupa y en el que la acción ilegal propendía por la cancelación de una creencia. Dijo así la Corte, abro comillas. Luego, si el acusado exigía lo suyo, su conducta se ajusta a la descripción típica del artículo 182 del Estatuto Punitivo bajo la denominación del constreñimiento ilegal, tipo subsidiario que sanciona la acción de constreñir a otro a hacer, tolerar o omitir alguna cosa a condición que la misma no esté especialmente prevista como delito. Incurre en ese hecho punible el acreedor que hace uso de la violencia o las amenazas en lugar de acudir a la jurisdicción civil para obtener el pago de la creencia, porque aun cuando el acto de cobrar sea ilegítimo, el sistema jurídico no lo autoriza para hacer justicia por su propia mano. Puede consultarse al respecto la decisión proferida por la Sala de Casación Penal dentro del radicado 37.442 del 18 de diciembre de 2013, siendo magistrado ponente Luis Guillermo Salazar Otero. La situación que se ventila en el caso que ocupa la atención de la sala guarda indudablemente estrecha similitud con el analizado por la Corte, pues como ya vimos, lo pretendido por los procesados con las amenazas no era cosa distinta al obtener el pago de una deuda contraída por la víctima en la ciudad de Puerto Asís, Putumayo. Así las cosas, modificará la sala la sentencia proferida en contra de Javier Jaramillo Gaviria y Gustavo Adolfo Guevara Zapata para que respondan por la conducta punible de constreñimiento ilegal, modificación que en momento alguno conlleva a desconocer sus garantías procesales o el principio de congruencia. Al respecto, en la sentencia de la Corte que acaba de citarse, se asegura, abro comillas, se respeta íntegramente el supuesto fáctico en el escrito y en la audiencia de formulación de la acusación, el cual fue probado en el juicio oral y la Fiscalía en los alegatos finales pidió la condena del acusado por ese hecho, esto es, la víctima fue constreñida mediante amenazas a pagar lo adeudado, en otras palabras, obligada contra su voluntad a hacer alguna cosa, luego la imputación fáctica se mantiene inalterable con sujeción a lo previsto en el artículo 446 de la Ley 906 de 2004. Además, la Corte ha reconocido la posibilidad de realizar modificaciones a la adecuación típica, a condición de que ella signifique un favorecimiento de la situación del acusado. Cierro comillas. Basta con citar en ese sentido la sentencia de casación proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, también el 11 de septiembre de 2013, dentro del radicado 421.790. Igual situación se presenta en este caso, de tal manera que no se advierte obstáculo alguno para modificar en ese aspecto el fallo recurrido. Ahora bien, para deducir responsabilidad en contra de Javier Jaramillo Zapata por la conducta punible de porte ilegal de armas, el juez tomó en consideración el hecho probado de aparecerle un antecedente penal por ese delito. Corresponde a la estipulación número 3, que aparece a folio 17 de la carpeta de evidencias. Obsérvese que la sentencia emitida el 27 de abril de 2011 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyacá, dentro del proceso radicado número 1557 26 103 19 82 19.8 2010 raya 81 694 raya 00, demuestra que para el 16 de diciembre de 2010 Javier Jaramillo Gaviria portaba un arma de fuego sin el respectivo permiso para su porte.
Sin embargo, de tal circunstancia no puede inferirse que para el 19 de agosto de 2011, cuando ocurrieron los hechos que aquí se le endilgan, tampoco contaba con esa autorización. En reciente jurisprudencia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que es indispensable que se pruebe la inexistencia del salvoconducto, como es obvio entender, para la fecha de ocurrencia de los hechos, atendiendo desde luego el principio de libertad probatoria. Dijo así la Corte, su demostración, abro comillas, su demostración no es suficiente con elementos de persuasión relacionados con la mera posesión, tenencia o porte del arma de fuego o de la munición, sino que para ello es necesario partir de datos o hechos de naturaleza objetiva emanados de los medios de conocimiento recaudados durante la audiencia de juicio oral, incluso estipulación de las partes en ese sentido, que permita concluir de manera razonable y fundada que la posesión o tenencia del arma o munición adolece del amparo jurídico. Agrega la Corte que en el evento en que no se cuente con la circunstancia como fundamento fáctico para declarar la ocurrencia del ingrediente objetivo del tipo sin permiso de autoridad competente, esta no se puede presumir argumentativamente porque se desconocería el mandato legal por el cual se impone la carga de la prueba en el órgano de persecución penal, y en donde se pretenda superar esta exigencia mediante la proposición de una máxima empírica sin soporte probatorio para el enunciado fáctico, esencia de acreditación, se incurre en la transgresión de la presunción de inocencia si por ese camino se declara demostrado un elemento relevante para la configuración del hecho punible. Es claro que en el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, los jueces de instancia consideraron demostrado el supuesto sin permiso de autoridad competente de componente del artículo 365 del Código Penal a partir de una motivación insuficiente y diametralmente opuesta al deber ser del derecho a la presunción de inocencia a partir de la deducción cimentada en que, abro comillas, toda vez que al fin y al cabo con la misma se consumó el delito contra la vida, aunado que el acusado nunca llegó el respectivo permiso de autoridad competente, cierro comillas, continúa la Corte. Del discernimiento del fallo se entiende, pues no se precisa de esa manera que parte de una regla de la experiencia que carece de generalidad y universalidad, conforme a la cual quien causa el deceso de una persona con un arma de fuego y no allega a la investigación penal la licencia expedida para su porte es porque parece ella la llevaba sin permiso de autoridad competente, cierro comillas. Puede consultarse la sentencia proferida por la Corte el 7 de noviembre de 2012, dentro del radicado 36.578, siendo magistrado ponente el doctor Javier Zapata Ortiz. Puede consultarse hay otras que aparecen citadas a pie de página en la sentencia, pero creo que basta con que mencionar esta, la que acabamos de mencionar, que recoge las anteriores. En este evento, en el que ocupa nuestra atención, el ACUO dio por acreditada la inexistencia del permiso cuando aseguró, abro comillas, en cuanto al procesado Javier Jaramillo Gaviria, la situación es diferente, pues se aportó como estipulación probatoria número 3, fotocopia de la sentencia dictada el 27 de abril de 2011 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyacá, por medio de la cual fue condenado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, hechos ocurridos el 16 de diciembre de 2010 en Puerto Boyacá. Por lo tanto, en virtud del principio de libertad probatoria,
antes esbozado, se infiere que esa persona efectivamente porta armas sin permiso de autoridad competente y por ende debería recibir condena por tal delito. Cierro comillas. Esto fue lo que adujo el ACUO para condenar a Jaramillo Gaviria por el delito de porte de armas, de porte ilegal de armas. Es decir, dio por sentado el ACUO que por carecer Jaramillo Gaviria de la autorización para el porte de armas 9 meses antes de los hechos que aquí se investigan, 19 de agosto de 2011, tampoco lo tuviera para esta última fecha, racionalmente carente de lógica, con el que desconoce la presunción de inocencia que cobija a Jaramillo Gaviria, máxime cuando no obra prueba de que se trate del mismo artefacto. Era obligación de la Fiscalía demostrar que para el 19 de agosto de 2011 Javier Jaramillo Gaviria no contaba con el permiso de la autoridad competente para el porte de arma. Como no lo hizo, en virtud del principio de indubio pro reo, se revocará la condena por dicho delito para en su lugar absolver respecto de este cargo al procesado. Consecuente con todo lo anterior, procederá la Sala a dosificar la pena e imponer a Javier Jaramillo Gaviria y a Gustavo Adolfo Guevara Zapata. Hago la salvedad que debe hacerse extensiva en la modificación, no obstante no haber sido impugnante. Como coautores del delito de constreñimiento ilegal que describe y sanciona el artículo 182 del Código Penal con pena de prisión de 16 a 36 meses. Para dicho efecto, respetando el criterio del ACUO, la Sala fijará la pena en la máxima del primer cuarto, es decir, en 21 meses. Por el mismo término tendrá lugar la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. De otra parte, se tiene que Javier Jaramillo Gaviria y Gustavo Adolfo Guevara Zapata han permanecido privados de su libertad desde el 26 de agosto de 2011, cuando fueron capturados, lo que indica que a la fecha impuesta la pena impuesta ya fue cumplida, por lo cual se ordenará su libertad inmediata e incondicional. Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en sala de decisión penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, revocar la condena impuesta a Javier Jaramillo Gaviria respecto de la conducta punible de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, agravado para en su lugar absolverlo de dicho cargo. Segundo, condenar a Javier Jaramillo Gaviria y a Gustavo Adolfo Guevara Zapata a 21 meses de prisión como coautores de la conducta punible de constreñimiento ilegal. Por el mismo término tendrá lugar la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Tercero, conceder a Javier Jaramillo Gaviria y a Gustavo Adolfo Guevara Zapata la libertad inmediata por pena cumplida. Líbrense las correspondientes boletas de libertad. Contra este fallo procede el recurso extraordinario de casación. En firme se volverá el expediente al juzgado de origen para los fines pertinentes. Los magistrados María Mercedes Mejía Botero, Alirio Sedano Roldán y María Cristina Yepes Abibi. Dejo constancia que esta decisión fue discutida y aprobada por la Sala el día 27 del mes de febrero del año en curso, según acta número 116 de la misma fecha. Muchas gracias, damos por concluida la audiencia. Dejo aquí en manos del colaborador las boletas de libertad. Las boletas de libertad para que se haga el trámite respectivo ante la penitenciaría del COIBA de esta ciudad. Muchas gracias, damos por concluida la audiencia.